El tema del que vamos a tratar hoy es técnicas de diseño de casos de prueba para caja negra. Vamos a ver 5 técnicas de diseño de pruebas. Em, es probable que tal vez no logremos verlas todas el día de hoy, pero vamos a ver hasta dónde logramos avanzar. Em, la primera técnica que vamos a ver se llama clases equivalentes. Luego estaría valores límite, combinación por pares, tablas de decisión y diagramas de estado. Em, Recuerden que vimos primero 5 niveles de pruebas: las pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema, pruebas de aceptación y pruebas de mantenimiento. ¿Sí? Luego vimos que habían tipos de pruebas, ¿verdad? La semana anterior nos ubicamos en lo que eran pruebas estáticas y vimos algunos ejemplos de cómo podíamos aplicar pruebas estáticas al desarrollo de software. Y esta semana ya nos vamos a concentrar en lo que son pruebas dinámicas y nos vamos a centrar específicamente en pruebas de caja negra y funcionales, ¿verdad? Aquí es donde vamos a estar ubicados en este momento. Si repasamos, las pruebas de caja negra básicamente son una técnica que busca verificar la funcionalidad del software o la aplicación y como particularidad es que no se tiene o no se hace referencia a la estructura del código interno, ¿verdad? De la aplicación. Entonces vamos a enfocarnos a ver cómo podemos diseñar casos de prueba y para eso podemos utilizar cualquiera de estas 5 técnicas. Aquí tal vez voy a indicar algunos temas importantes y que es probable que al final que veamos las 5 técnicas lo volvamos a mencionar. Eh, Cada técnica la puedo aplicar a un contexto particular. Va a depender de la aplicación que esté revisando y de lo estricto que quiera hacer en el proceso de pruebas para la selección de cuál técnica utilizar. Entonces, em, tal vez si tengo formularios muy grandes y complejos, con muchos datos de entrada, puede ser posible que me enfoque en utilizar combinación por pares. Si tengo formularios un poco más sencillos, puedo utilizar clases equivalentes. Otra de las cosas es que las técnicas se pueden combinar entre sí. Entonces, yo puedo utilizar primero clases equivalentes y después combinación por pares al mismo tiempo para diseñar los casos de prueba. Eso es totalmente viable, posible. Puedo utilizar, por ejemplo, de manera combinada tablas de decisión con valores límite y así, ¿verdad? Entonces, este, no hay como una varita mágica, ¿verdad? En la que yo diga, bueno, esta técnica es mejor para esto porque, no, ¿verdad? Depende de el contexto en el que me vaya a desarrollar. Voy a empezar entonces por la base, que son las clases equivalentes. Em, Voy a ocultar esta cosa porque estorba mucho. ¿Qué es la técnica de clases equivalentes? También se conoce como particiones equivalentes. ¿Qué es entonces una partición o una clase equivalente? Bueno, es un grupo de datos que tiene un comportamiento análogo o equivalente.
básicamente eso lo que podemos decir es que cualquier miembro que yo utilice del grupo en la prueba va a tener un mismo significado para una situación específica. Entonces, por ejemplo, si yo estoy probando una calculadora y quiero probar los números negativos, los números negativos va a ser un grupo de datos particular. Este, cualquier número negativo que yo utilice, ¿verdad? Si lo que voy a hacer es, por ejemplo, sumarlo, -5 más -5, entonces ya sabemos que, o si voy a hacer -6 más -6, ¿verdad? Siempre voy a tener un número positivo. Entonces, vean que aunque el resultado en realidad cambia, digamos, lo que sí es que voy a obtener un número, ¿verdad? De otro grupo de datos con las mismas características. Y entonces, una prueba realizada con cualquier valor de ese grupo o de esa clase equivalente es una prueba que realizada con cualquier otro valor de dicha clase. Es decir, que yo puedo decir, bueno, si ya probé con dos números negativos, no importa si es -5 o si es -7 o si es -10, ¿verdad? Al final voy a obtener un número positivo. Y si ese caso de prueba con ese dato en particular detecta un error, debería detectar con cualquiera de los otros valores el mismo error y viceversa, ¿verdad? Si no encuentro un error, pues entonces tampoco debería identificarlo con cualquiera otro de los miembros del grupo. La clase de equivalente lo primero que hace es dividir en dos grandes ramas, por decirlo así. Las entradas que son válidas y las entradas que son no válidas. ¿Qué es lo que podemos catalogar como válido? Bueno, que me genera un resultado esperado. Y como no válido, entonces que genera una excepción o un valor inesperado. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder aplicar esta técnica? Lo primero es identificar las variables de ese formulario, de ese problema, o de ese requisito y sus posibles valores. Identificar las clases de equivalencia. Recuerden que clasificados como válidas y como inválidas. Luego vamos a seleccionar los representantes para cada clase válida y para cada clase inválida. Y posteriormente vamos a determinar los casos de prueba. Entonces, un ejemplo, supongamos que yo tengo una condición de entrada que tiene un rango de valores específico. Por ejemplo, un contador puede ir de 1 a 999. Entonces, la variable sería contador. La clase válida son todos los valores que estén en el rango de 1 a 999. En este ejemplo, o cuando la clase tiene un rango de valores, siempre vamos a detectar dos clases inválidas. Una serían los valores que están por debajo de ese rango de valores y otra clase inválida, los valores que están por encima de esa clase inválida. Entonces, como el rango es de 1 a 999, todos los valores menores a 1 son clases inválidas y todos los valores mayores a 999 también son clases inválidas o son inválidos. Hay otro contexto en el que, por ejemplo, podría definirse que la condición es de 1 a 6 propietarios para automóvil. Entonces, la variable es propietario, la clase válida son todos los valores que es de 1 a 6, y inválido es que no tenga propietarios o que tenga más de 6 propietarios. Aquí, ¿verdad? Que no tiene sentido definir un propietario negativo, entonces es mejor definir la clase, ¿verdad? Como que no tiene un valor. También podemos tener eh, condiciones en donde la entrada es un valor lógico, como true o false, ¿verdad? Entonces, el primer carácter en una contraseña o del identificador debe ser una letra. Entonces, la variable es identificador. La clase válida es que el primer carácter sea una letra y la clase inválida es que el
primer carácter sea distinto de una letra, ¿verdad? Eso es como válido true, inválido false, una cosa así, ¿verdad? Entonces, aquí en esta clase sí, solo voy a tener dos, una clase válida y una clase inválida. Cuando la condición es un booleano, ¿verdad? Verdadero o falso. Vamos a hacer como un ejercicio desde cero para que vayan viendo cómo podemos ir definiendo este tipo de cosas. Tengo un programa que calcula el precio de un producto en función de su valor, un descuento que es un porcentaje, los gastos de envío establecidos de 6, 9 y $12 según el envío, el valor del producto es un numérico positivo con 2 decimales y el descuento es numérico sin decimales y de 0 a 100. ¿Cuáles serían entonces las variables ahí? El descuento, profe, no. Esa El es una. descuento, sí, esa es una. El valor. El valor Gastos es de envío. una y los gastos de envío y el descuento. Son tres variables las que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los, em, la- las clases válidas? Ay, tienen que escribir más abajo. Aquí, válido, inválido. Para valor, ¿qué sería válido? Que sea numérico positivo, Ujú. ¿Cómo podremos expresar eso? Sería un número mayor a cero. mayor que cero. Inválido, entonces, que sea Que sea negativo. menor que cero, ¿verdad? Sí. Menor o igual. ¿Qué cosa me está jugando sucio hoy? Ahí. El valor, el descuento, Igual ¿cuáles que serían las clases de, válidas? de 0 a 100. De 0 a 100, entonces aquí sería que sea menor que cero Yo creo que sí. y mayor que 100. Y luego para los gastos, ¿cuáles serían las clases válidas? Y que sea 6, 9 y $12. Nada más. 6, 9 o 12. Y entonces aquí que sea diferente de cualquiera de esos tres valores, ¿verdad? Sería inválido. ¿Cuántas clases de equivalencia tengo aquí? Uno, dos para valor. Para descuento tengo una, dos, tres. Y para los gastos, ¿verdad? Tengo tres, cuatro, ¿verdad? Entonces de eso, lo que sigue es identificar los representantes. Se identifica un representante por cada clase. Entonces tengo que identificar un representante para esta clase, un representante para esta otra clase, un representante para esta clase, un representante para esta, otro para este, y así sucesivamente.
Aquí ya yo tengo, más o menos cómo quedaría eso, ¿verdad? Que son las mismas clases que definimos. Entonces, los representantes, entonces, que sea mayor que 0, 1000, ¿verdad? Ese es un valor que cumple esta característica. Que sea menor que 0, menos 1000. Aquí agregué otra clase adicional que podría ser que, por ejemplo, sea un valor no numérico como texto, ¿verdad? Entonces, Hugo. Descuento de 0 a 100, entonces 10%, menor que 0, menos 1%, mayor que 100, 102% y Hugo. Luego aquí dijimos 6, 9, 12. Vean que 6 es una clase válida, entonces tiene el representante es el mismo. 9 es una clase válida, entonces 9 también es un representante. 12 es una clase, entonces 12 también es un representante. Un valor distinto de estos tres, 5 y un valor numérico 1. Entonces vean que estos son los representantes que definimos para estas clases. Profe, Sí. ¿y por qué 6, 9 y 12 son una clase diferente? O sea, sí entiendo que son los valores que sí, pero ¿por qué no simplemente es una clase como igual a 6, 9, 12? No, es que lo que pasa es que cuando están dados de esta forma es porque en la aplicación yo voy a obtener algo distinto, una salida distinta sin ingreso 6. O sea, aquí lo que está diciendo es, cuando usted va a enviar eh, un producto X, el gasto de envío es 6. Y entonces probablemente en el cálculo voy a utilizar 6, ¿verdad? Y la salida entonces me va a cambiar. Si el producto X, el gasto de envío es 9, ¿verdad? Entonces voy a tener como una salida distinta. Son clases independientes porque así están dadas en su contexto. Son opciones distintas en el formulario. Me aparecen para seleccionar cualquiera de las tres. Entonces, en el formulario está dado de esta forma. Voy a obtener un valor totalmente distinto con cualquiera de estas opciones. No sé si me logro explicar. Fabián. Eh, sí, sí, está bien, profe. Es que bueno, también y con el descuento sería lo mismo, dependiendo del descuento afectaría en el, digamos, cálculo final. Em, sí, lo que pasa es que aquí todos los valores están en este rango, ¿verdad? De 0 a 100. Pero aquí yo no, el valor que está entre 6 y 9 no está en el rango, me explico, que es más difícil de definirlo como un rango porque ya entonces tendría que definir muchos rangos, o sea, aquí no hay rangos, entonces hay que utilizarlos, Ok, es ok, solo el entonces valor específico. cuando Ujú. son más específicos los datos sí se usan como en clases distintas, entonces. Ajá, cuando el valor es específico hay que usarlo tal cual porque no hay manera de definir un rango. O tendría Está que bien, definir, bueno, en este caso, por ejemplo, no se puede definir un rango porque son los valores puntuales. está bien, profe. Gracias. ¿De qué manera defino los casos de prueba? Bueno, entonces, en el formulario, lo que yo voy a hacer es decirle, bueno, yo ya tengo los representantes definidos. Mi caso de prueba es que combine todos los valores entre sí hasta que acabe, digamos, todas las posibles combinaciones. Entonces, el primer caso de prueba que debería de ejecutar en la aplicación, en ese formulario que estamos probando, que tiene tres variables, sería que ingrese 1000, luego 10% y luego 6. Este sería mi primer caso de prueba. El segundo caso de prueba sería que ingrese 1000 en valor de producto, 10% en descuento y gastos de envío 9. El tercer caso de prueba sería que ingrese 1000, 10% y en gastos de envío 12. Y así voy a ir hasta que termine todas las posibles combinaciones. Vean que en estos tres casos de prueba, todas las salidas deberían de ser válidas, ¿verdad? Porque estoy ingresando valores que son válidos. Ya en el cuarto caso de prueba, vean que este valor es inválido, esto es válido y esto es válido, ¿verdad? Hasta que termine todas las combinaciones y así sucesivamente. Esto me va a dar 60 casos de prueba.
¿verdad? Cuando empiezo a combinar, para ese formulario que tiene 3 variables con estas opciones, voy a tener que ejecutar 60 casos de prueba para lograr decir que ese formulario eh, tiene un nivel de calidad aceptable. ¿Cómo hago para saber cuántos casos de prueba son sin tener que hacer todas las combinaciones? Bueno, vean que para valor de producto yo tengo 3 representantes. Para descuento tengo 4 y para gastos de envío tengo 5. Si multiplicamos 5 por 4 por 3, eso me da 60 casos de prueba. 5 por 4, 20, 20 por 3, 60. Esa es la forma de saber cuántos casos de prueba necesito para este formulario. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, continúo. Otro ejemplo. Dice que tengo un módulo de un sistema de membresía de televisión. El módulo permite como entrada una contribución de 0.01 a 99.999.99. Y además recibe el estatus de miembro que puede tomar valores de regular, estudiante y retirado. ¿Cuáles serían las variables ahí? La contribución, La contribución el estatus, y el estatus. ¿Qué sería válido y qué sería inválido? para la contribución que vaya de 0.01 centavos a $9.999.99. Inválido sería De menor numérico. que 0.01 y mayor que este otro valor y que no sea numérico. Y para estatus tendríamos 3 opciones, ¿verdad? 3 clases válidas, que sería regular, estudiante y retirado. Y aquí cualquier cosa distinta de regular, estudiante y retirado, ¿verdad? Regular, estudiante y retirado. Recuerden entonces que tengo que definir un representante para cada clase. Entonces, por ejemplo, el representante de esta clase podría ser 100.01. Aquí tendría que utilizar, tengo 3 representantes, son los mismos, regular, estudiante y retirado. Para este podría ser 0 o -1, por ejemplo. Y para este podríamos definir 100.000. Y aquí cualquier cosa diferente de retirado, no sé, pensionado o niño, no sé, ahí podríamos, este sería cualquier cosa diferente de retirado, estudiante y regular.
¿Cuántos casos de prueba necesitaría para acá? Tengo para contribución 3, ¿verdad? 3 representantes. Y para retirado tendría 4. 12 casos de prueba. ¿Estamos de acuerdo? El módulo es componente de un cajero automático. Lee la cantidad que el usuario desea retirar de su cuenta. La cantidad debe ser un múltiplo de 5 y debe ser menor que o igual a 200. Entonces, aquí estamos hablando de cantidad. ¿Cuál sería la clase válida para cantidad? Que sea un múltiplo de 5. Tiene que ser múltiplo de 5 y entre qué rango de valores. Menor o igual a 200. Y tiene que ser de 5, ¿verdad? Porque valores menores a 5 no son múltiplos, entonces está entre el rango de, ay, cuando están muy en las esquinas, esta cosa le cuesta como escribir, de 5 a 200. Tiene que cumplir las dos cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el 11 no podría retirar del cajero porque no es múltiplo de 5. Entonces aquí, ¿qué clases inválidas? Bueno, que sea menor que 5, mayor que 200 y que esté entre 5 y 200 y no sea múltiplo de 5, ¿verdad? Y tendría tres clases inválidas. Ok, ahora vamos a hacer un ejercicio. Voy a pasarles este enlace. Ay, es que no estoy conectados. Mm, wow. Ay, yo quiero estar conectado. No me lo copió. Copiar. ¿Cuál sería la idea? Se va a encontrar algo como es. La idea es que cada uno busque un formulario, puede ser de registro, puede ser un formulario de búsqueda, bueno, de muchas opciones, ¿verdad? Un login, no sé, y que definan para cada campo, para cada variable, cuáles son las clases válidas y cuáles son las clases inválidas, ¿verdad? Que definan las clases de equivalencia. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, first name tiene que ser un carácter de tamaño entre 1 y 32 caracteres, ¿verdad? Entonces, esa es la clase válida es que tenga entre 1 y 32 caracteres. ¿Qué sería inválido? Que vaya vacío, que tenga más de 32 caracteres o que tenga menos de un carácter. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para cada campo. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes, luego vamos a ver qué hicieron entre todos para que vayamos viendo formas en las que podemos ir aplicando las clases de equivalencia. No estaba compartiendo, sí estaba compartiendo, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahí se ve lo de atrás. Ujú. Listo. Entonces, podemos tomarnos unos 15 minutos para resolver ese ejercicio.
Ok. Y esconder esto. Vamos a ver algunos de los ejemplos que estuvieron. Voy a seleccionar ahí como cualquiera. Este otro dice, estoy viendo aquí que tengo marcado el cuarto. Dice que es el de agregar un producto. Entonces tiene un campo que es nombre de producto. La clase válida es un texto entre 1 y 50 caracteres. Es decir, sí tiene ahí las indicaciones. Inválido que esté vacío, mayor a 50 y menor que un carácter. El código de barra es también entre 1 y 50. No sé si en el código de barra habría que probar si solo son, este, si pueden ser letras o son solo números. Tal vez eso sería bueno, verificarlo ahí. Existencia actual, eh, dice que no puede ser vacío, pareciera nada más. Entre 1 y 10 caracteres, estos sí son numéricos, que no se escriba ningún número, que sea menor a un número y que sea mayor a 10 números. Y el precio no puede ser, por ejemplo, 10 o 5. Eso sería bueno porque dice que entre 4 y 8 números. Entonces, cuando son numéricos, sí es mejor tal vez especificar un rango, si es entre 1 y si son 8 números, entonces, este, con 8 números lo máximo que yo podría escribir es 8 nueves, digamos. Entonces es el rango entre 1 y 8 nueves. Tal vez, es que creo que no lo puedo, tal vez para precio, ya me lo movió. Para precio. Para precio sería mejor, digamos, entre 1 y, creo que ahí tengo 8. Aquí tengo 7, me falta 1. ¿Verdad? Tal vez es mejor cuando son valores numéricos estos rangos porque queda más claro eh, que aquí eso es lo que podría yo ingresar. Eh, esta imagen quedó pequeña. Vamos a ver esta es de Facebook. Dice que email es un texto alfanumérico, debe tener el arroba, por lo menos un carácter antes del arroba y otro después, debe cumplir con este formato y entonces cualquier texto con un formato diferente al especificado. Esto también uno puede buscar en Google, ¿verdad? De qué manera uno puede plantear, digamos, como que este formato quede ahí un poco más claro y uno lo puede poner tal cual el formato, entonces tal vez se facilita un poco la definición de los casos de prueba. El password dice que es un texto con longitud mínima de 8 caracteres. Entonces, y poseer al menos una letra mayúscula, un número y un carácter especial, ¿verdad? Esto es un AND, porque si están por separados, ¿verdad? Pareciera que son dos clases válidas. Entonces, es importante aquí indicar si es un AND o si es un OR o si son dos cosas distintas. Si cumplo una o cumplo la otra, ¿verdad? Entonces, supongo que como es password, es un AND. Tiene que tener mínimo 8 caracteres y todas estas cosas, ¿verdad? El nombre dice que es entre 1 y 32, entonces que no se escriba texto, que sea mayor. Eh, este supongo que fue el que se quedó de arriba. El mes es un valor numérico entre 1 y 12, correcto, entonces que sea menor que 1 o mayor que 12, esos son exacto, y que no se seleccione, correcto, eso sería inválido. Para el día sería, aquí uno puede hacer varias cosas, lo puede definir de 1 a 31 y eso va a variar un poco dependiendo el mes. Entonces yo lo dejaría de 1 a 31, porque por ejemplo también es válido 28 para febrero en algunos años. Entonces
lo dejaría abierto de 1 a 31 y cuando uno hace las combinaciones ya sabe que si el mes es junio llega hasta 30, entonces en el caso de prueba ya ahí uno más o menos lo define, esa es una forma como de hacerlo. Y para el año debe ser menor o igual a 2024, correcto. Inválido mayor a 2024 o que no se seleccione ninguno. ¿Por qué motivo deja seleccionar solo hasta 2024? Eh, es porque es la fecha de nacimiento. Ajá, sí, es porque es la fecha de nacimiento, entonces no puedo nacer después de ese. El género es masculino, femenino, otro. Y entonces cualquier distinto de esto, ¿verdad? O que no lo seleccione. Eh, Vamos a ver cuál otro, para que veamos otra. Creo que tal vez aquí los primeros. Puede ser del método de pago. Em, el card number dice que es 16 valores numéricos. Estos sí tienen que ser 16. Entonces, igual, recuerden que cuando son números es mejor especificar rangos. Entonces, yo diría que aquí lo permitido es de 16 valores numéricos, empezando probablemente en el 1, entonces 1 y 15 ceros, y terminando con 16 9, ¿verdad? Que sería lo máximo que podría almacenar. Entonces sería como el rango de valores válidos que tendría ahí. La clase inválida, entonces sería menor a, voy a ponerlo aquí para car number. Entonces sería 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hasta 16 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hasta 16 9, ¿verdad? Ese sería como el rango válido. Entonces, lo menor a esto es inválido y lo mayor a esto también es inválido. Em, El name card, ¿verdad? Aquí solo se aceptan letras y entre 1 y 32 caracteres. Esto es igual un AM. Inválido, que digite números, el campo vacío y caracteres especiales. También podríamos poner aquí. Em, el space date. em, entonces debe ser, aquí supongo que la clase válida es que sea mayor a la fecha actual y son valores de entre 0, 1 y 12. Y el año, aquí falta definir para el año, ¿verdad? Solo se definió para el mes, faltaría definir para el año. Aquí supongo que debería ser igual em, de 24 hasta 99, lo que podría almacenar con este formato. Clase inválida. Ujú. Y el security code son 3 dígitos, entonces serían valores. Eh, no estoy segura si el 3 ceros, digamos, por ejemplo, es inválido. Eso no tendría que revisarlo un poco. Podríamos definirlo como, por ejemplo, de 100 a 999 o si es permitido que empiece en 0, sería entonces de 3 ceros hasta 999. Y entonces aquí sería mejor menor que, voy a ponerla aquí también para el security code, entonces sería mejor, supongamos que los 3 ceros es inválido, entonces mejor es de 100 a 999. Y entonces la inválida sería menor que 100 y la otra sería mayor que 999, ¿verdad? ¿Para qué? Los números sí es mejor expresarlos como rangos.
No sé si tienen alguna pregunta, si quedó más claro con este ejercicio y esta revisión que hicimos. Ahí conforme vayan practicando, probablemente les van a surgir otras dudas. Este, pero es un asunto ahí de práctica. ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? ¿Sí está quedando claro? Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacer un receso. Son, mejor dicho, las 9:30, entonces tal vez como es, hoy no hay que hacer fila y estamos en la casa de así de unos 15 minutos, entonces 9:45 regresamos. Ya vimos lo que eran las clases equivalentes. Ahora vamos a continuar con valores límites. Lo que voy a hacer hoy es que voy a ver esta técnica y sí quiero que saquemos un ratito para lo del proyecto. Este, entonces vamos a ver cómo nos va. En realidad la técnica de combinación por pares también es bastante sencilla porque generalmente esta técnica se desarrolla apoyado en algún software. Entonces es en realidad ver cómo se usan los software que nos permiten generar los casos de prueba de esta técnica. Pero ahí entonces lo voy a ir valorando con relación al tiempo. Esta técnica de valores límite eh, toma como punto de partida que en muchas ocasiones los defectos están, están con mayor frecuencia en los límites de las clases de equivalencia. Entonces, por ejemplo, si yo definía que la clase de equivalencia es de 0 a 100, generalmente los defectos están más relacionados al 100 y al 0, ¿verdad? Y en estos límites es donde voy a encontrar en los extremos de las clases de equivalencia los defectos. Entonces, si yo me concentro en estos límites, este, o las proximidades al límite, voy a ser como más eficiente en mis casos de prueba. ¿Por qué creen ustedes que los defectos están más concentrados en los límites de las clases de equivalencia? ¿Cuáles creen que pueden ser los motivos? Tal vez por alguna falta de validación con respecto al límite o algo así. Ajá. Generalmente, cuando nosotros establecemos ese rango de valores, está asociado a una decisión o a una condición, ¿verdad? Entonces, si el programador, por ejemplo, el rango está definido como de 0 a 100, este, y en el 0 pongo mayor estricto y era igual, entonces ahí voy a encontrar un defecto. Entonces, generalmente es porque esas clases de equivalencia se llegan a convertir en alguna decisión o condición en un algoritmo. Y ahí entonces es cuando estamos programando, ya sea por un error en la interpretación o X motivo, la condición se plantea mal y entonces ocasiona un defecto. Entonces, esa puede ser entre otros motivos, ¿verdad? Pero entonces dice, enfóquese en los límites y verá que va a obtener mejores resultados.
como les acabo de mencionar, entonces esta técnica es un refinamiento de las clases de equivalencia. Toman como punto de partida estas clases y buscan defectos. Generalmente los valores límites son miembros de esa clase de equivalencia, pero que están definidos en los bordes de la clase. Esta técnica tiene una limitante y es que solo puede ser utilizada con valores que están ordenados. Por ejemplo, valores numéricos, entonces solo lo puedo utilizar con números o valores de la tabla ASCII. Entonces, cuando me dice, bueno, tiene que cumplir un formato de 10 caracteres de la tabla ASCII. Entonces, eso sí, yo puedo medirlo porque la tabla ASCII ustedes saben que está ordenada, entonces incluye los valores numéricos, incluye las letras, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Entonces, ese rango de valores yo sí lo puedo definir. Son todos los valores válidos de la tabla de equivalencia, son los que van entre 0 hasta la Z mayúscula, por ejemplo. Entonces, yo ya sé que esos valores tienen un orden. En la variable nombre puedo utilizar valores límite. No, porque la variable nombre no cumple con ese criterio de que van a estar ordenados, ¿verdad? Eh, en el nombre Marlin, por ejemplo, la A está primero que la M, la R está después y así sucesivamente. Entonces no tienen un orden. ¿Cómo se aplica la técnica? Se identifican las clases válidas e inválidas utilizando clases de equivalencia. Y una vez que tengo esas clases definidas, para identificar los representantes aplico esta técnica. ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? Y a partir de ahí entonces defino el mínimo menos 1, el mínimo más 1, el máximo menos 1, el máximo más 1 y también un valor promedio. Estos, entonces, en la clase de equivalencia tenía un único representante por variable. Ahora voy a tener 7 representantes por variable. Vean que es muchísimo más exhaustivo a la hora de probar. Y los casos de prueba se definen exactamente igual, ¿verdad? Ahora voy a tener que probar, supongamos que tengo una variable número y un nombre, entonces el nombre 1 con el mínimo más 1, el nombre 1 con el mínimo, el nombre 1 con el mínimo más 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar ese más 1 y menos 1. No necesariamente es un 1 estricto, sino que va a depender de la precisión del dato, porque no es lo mismo un valor entero que, por ejemplo, un valor decimal. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo ese más 1 menos 1 puede cambiar. Voy a ir mostrando algunos ejemplos eh, de cómo se puede aplicar la técnica. Tenemos una fecha, día, mes y año, que ese fue, por ejemplo, uno de los casos que se desarrollaron anteriormente en las clases de equivalencia. Entonces, para día, yo puedo definir que la clase válida es de 1 a 31, para mes de 1 a 12 y en el año de 1812 a 2013. También se definen como inválidos que no sean numéricos, ¿verdad? Y estas serían las clases de equivalencia. Ok, ¿cuáles serían entonces los representantes para cada una de esas variables? Para el día, entonces dijimos que van de 1 a 31. Entonces, el mínimo menos 1 es 0, más 1 es 2, un valor promedio 15, el máximo es 31, entonces el menos 1 30 y el más 1 32. Lo mismo para los meses, iban de 1 a 12, entonces igual aplicamos menos 1 y más 1 y un valor promedio. Y para el año eran 1812 y 2013. Entonces, igual aquí aplicamos exactamente lo mismo. Menos 1 y más 1 y el valor promedio. ¿Cómo definimos entonces los casos de prueba? En este ejemplo lo que se hacía era que yo le doy una fecha y la salida es el día siguiente. O sea, ¿cuál es el día siguiente que se forma a partir de esa fecha? Entonces, el caso de prueba 1 sería
El mes 6, día 15, año 1812. La salida esperada sería el 16 de junio. Aquí lo que cambió fue el año a 1813, entonces la salida es 16 de junio de 1813. Vean que en el caso de prueba 9, se formó mes 6, día 31 y año 1912. ¿Cuál sería la salida? Un error, porque esta fecha no se puede formar, el máximo es 30, ¿verdad? Entonces esa es como una forma de irlo probando. Aquí un poco voy a explicarles lo que les decía de la precisión. Si mi rango es de 1 a 99, entonces yo debería de probar con 2 y con 0, con 98 y con 100, ¿verdad? Entonces esa es como la forma. ¿Qué pasa si lo que tengo es un valor decimal? Bueno, mi precisión, ese más menos 1, debería de variar. Porque vean que si mi valor va de menos 99.99 a 999.99, si yo le sumo 1 completo a esto, ¿verdad? No va a ser lo mismo que si le sumo 0.01. Entonces, hay que tener cuidado con la precisión del dato para ese más menos 1, ¿verdad? Si mi precisión fuera solo de 0.1, entonces, ¿verdad? Tendría que también tomarlo en cuenta. Entonces, para que veamos cómo debemos tomar en cuenta esos aspectos. Otra forma en la que puedo aplicar valores límite combinando un poco lo que les decía de la tabla A. Entonces vean que aquí este ejemplo estoy evaluando una variable que se llama clave. Me dice que tengo dos restricciones. Tiene que tener entre 6 y 10 caracteres que sean alfanuméricos. Entonces ahí tengo dos restricciones. El tamaño, entonces, sería válido si tiene entre 6 y 10 caracteres. Si tiene menos de 6, inválido. Si tiene más de 10, inválido. Y además tienen que ser caracteres alfanuméricos. Entonces, este, son todos los valores que están de 0 a Z. Esos son todos los caracteres alfanuméricos. Si está después de Z es inválido. Si está antes de 0 también es inválido. Entonces, la única forma de obtener un caso de prueba válido sería que cumpla con estas dos cosas, que esté entre 0 y 10 y que esté entre 0 y Z, que sería aquí el centro. Y luego, todo lo demás, todos los alrededores serían opciones inválidas. Lo que pasa es que esta técnica me dice, yo le voy a permitir a usted que no pruebe cuando la opción es inválido con inválido. Eso no es necesario en esta técnica. Entonces, si tiene menos de 5 caracteres y no es un carácter alfanumérico, no lo pruebe. Si tiene más de 10 caracteres y no es un carácter alfanumérico, no es necesario probarlo. Solo enfóquese en la combinación válido con inválido o válido con válido. Otra forma de verlo es aquí, ¿verdad? Entonces, entre 6 y 10 caracteres es válido, menor que 6 es inválido, mayor que 10 es inválido, de 0 a Z, que es los caracteres alfanuméricos es válido, menor que 0 es inválido y mayor que Z es inválido. Entonces, aquí tenemos todos los casos de prueba. Esto me daría 9 combinaciones. Vean que el caso de prueba 5, estoy combinando inválido con inválido. El 6 también estoy combinando inválido con inválido, en el 8 también y en el 9 también. Entonces me quedarían solamente 5 casos de prueba, que si nos vamos a este otro lugar sería este, y este. Esos son los 5 casos de prueba, se eliminan 4. Ahí lo podemos ver también, ¿verdad? Los que quedan son los verdes, los rojos se eliminan.
Otra forma en que lo podemos ver es, aquí tengo día, mes y año. Entonces, vean que tengo una tablita para cada uno de ellos. Aquí lo que dice es que varía un poco, ya no lo definí de 1 a 31, sino que lo definí de 1 a un máximo, que va a depender del mes en el que me encuentre. ¿Qué sería de 1 a 12, verdad? Los meses sí son fijos, siempre son 12. Y el año también lo definí como un mínimo variable y un máximo variable, ¿verdad? Entonces va a depender un poco de la aplicación, hasta dónde lo permite. ¿Cómo vamos a empezar a probar? Bueno, en este caso tengo 27 posibles combinaciones o permutaciones, le podríamos decir aquí. En clases de equivalencia solamente tendría 7, ¿verdad? Podríamos enfocarnos primero en probar 1, 1 y el min. Luego, aquí habría que probar con un valor inválido y dos válidos en mes y año. Luego, igual el otro inválido de día, y igual aquí dos válidos. Ahora el que vamos a probar inválido es el mes aquí es el año, nos faltaba este otro, nos faltan 7. Ahí están todas, ya completamos todos los casos de equivalencia. Recuerden que solo identifico un valor válido en las clases de equivalencia. Cualquiera de este rango podría ser 1, 1 y digamos que el mínimo es 2000, entonces 2000. Podría haber utilizado el valor del centro, entonces digamos que aquí es 15 y aquí es 6 y aquí es 2010. Pero en valores límite me dice, usted tiene que probar con esta parte todos mínimos y con esta parte todos máximos. Entonces, en valores límite vamos a tener un caso de prueba adicional, ¿verdad? Que es para completar estos casos de prueba en las opciones válidas. ¿Qué ventajas nos da esta técnica? Bueno, nos reduce el número de casos de prueba que deben ser creados y ejecutados porque recuerden que nos dice si todas las combinaciones son inválidas, no es necesario probarlo. Entonces hace al final una reducción. También otra de las ventajas es que podemos elegir un subconjunto de pruebas que son más eficientes y eficaces porque se concentra en las fronteras. Y ya está demostrado estadísticamente que este tipo de casos de prueba que exploran los límites de las condiciones produce un mejor resultado. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, no necesariamente voy a probar todas las posibles entradas. También puede haber ciertos problemas cuando hay dependencias entre las combinaciones y no puedo definir cuál fue el porcentaje que fue probado, ¿verdad? Porque por las características particulares de la técnica, como me permite eliminar casos de prueba, de ahí voy a obtener ciertas ahí, valores, ¿verdad? Que no se van a probar. Vamos a hacer un ejercicio para ir clarificando y que quede un poco mejor este tema. Dice que, quiero ver si al otro lado tengo las... Hay una aplicación bancaria donde el usuario puede conectarse al banco por internet y realizar una serie de operaciones. Una vez que el usuario ha accedido al banco con las medidas de seguridad, ya sea clave de acceso, contraseña, usuario, la información de entrada del procedimiento que gestiona las operaciones concretas a realizar por el usuario requiere que se cumplan con estas características. El código del banco puede ser vacío o en blanco y un número de 3 dígitos.
En el último caso, el primero de los tres dígitos tiene que ser mayor que 1. Entonces, para el código del banco, ¿cuáles serían opciones válidas? Dice que tenía que ser un número de tres dígitos y el primer dígito tiene que ser mayor que 1. ¿Qué sería posible almacenar en este código de banco? De profe, sería como cualquier número, no sé, 356 o algo así, mientras que el primero sea mayor a uno. Ajá. ¿Cuál es el número máximo que podría almacenar con tres dígitos? De 999, ¿no? 999 sería el límite superior. Ay, no. Y el límite inferior, entonces, ¿cuál sería el menor que podría almacenar con tres dígitos? En donde el primer dígito tiene que ser mayor que 1. 200. 200. ¿Qué sería inválido? Que sea menor que 200 o mayor que 999. ¿Estamos de acuerdo? Luego dice que el código de sucursal es un número de cuatro dígitos y el primero de los cuatro dígitos tiene que ser mayor que cero. Aquí nos falta que también puede ser vacío, en blanco, ¿verdad? ¿Cuál sería el número menor que podría almacenar con esas características que vimos ahí? Tiene que tener cuatro dígitos y el primero mayor que cero. Sería de 1000 a 900, a 9999.000. Correcto. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, aquí estoy al revés. Menor que 1000 y mayor que 9999. ¿Estamos de acuerdo? Y el número de cuenta dice que es un número de cinco dígitos. Y ahí sí no pone restricción. Generalmente, cuando uno entra al banco, ¿verdad? Ese número de cuenta siempre permite que se complete con puros ceros, ¿verdad? Entonces podría ser cinco ceros a uno, dos, hasta ahí, ¿verdad? Entonces, lo que sí no podría hacer es, otra vez volví a hacer esto al revés. Menor que cero y mayor que 5. ¿Cómo defino los representantes? Bueno, dijimos que cuando eran valores numéricos, podríamos utilizar valores límite, entonces yo tendría que tener identificado el mínimo, el mínimo menos uno, el mínimo más uno, el promedio, el máximo menos uno, el máximo y el máximo más uno, ¿verdad? Entonces esto me daría que el mínimo es 200, entonces tendría que probar con 199 y 201. Un promedio aquí podríamos poner como 500. El máximo es 999, aquí habrá que probar con 1000
y con 998. Y aquí repetimos, entonces, el mínimo menos 1, el min más 1, el promedio, vamos a definir el max menos 1, el max, y el max más 1. Entonces aquí debería ser 1000, aquí va a quedar con 999, 1001, aquí en promedio podríamos poner 5000, el máximo es 9999 y aquí es 1998 y el máximo más 1 entonces sería 10.000. Y habría que repetir lo mismo con un número de cuenta. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Dice que el peso medio de un usuario de un gimnasio está comprendido entre 58.5 y 61.5. Entonces, para esta variable, vamos a poner aquí peso. Ay, ¿qué sería válido? ¿Qué sería válido, chicos, para la variable peso? De cualquier 3. valor entre 58 o 61 kilos. Entonces, los representantes sería el mínimo 58.5 y el máximo 61.5. En el promedio podríamos poner 60.5. En el mínimo más 1, recuerden que aquí la precisión es de un decimal. Entonces debería probar con 58.6 y aquí con 58.4. Aquí tendría que probar con 61.4 y con 61.6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a hacer entonces, en un bucle la condición es un while z mayor o igual que 150 y z menor que 225.6, siendo z un valor float. Entonces, para z, ¿qué sería válido?
que sea mayor o igual a 150 y menor a 225,6. De 150 a, ¿hasta dónde llegaría aquí? Como a 225,5. A 225,5. Entonces, aquí otra vez los volví a hacer igual. Que sea menor que 150 y que sea 225. Otra forma en que lo pude ver descrito era como tal cual está aquí, ¿verdad? Entonces, nada más que aquí cambia a 225,6. Pero bueno, vamos que esta es como la forma, es una forma y al final es el mismo resultado. Aquí me falta el punto. Estos serían inválidos. Y luego los representantes, entonces necesitaríamos el min menos uno, el min y el min más uno, el promedio. Luego tendremos que definir el max menos uno, el max y el max más uno. Entonces, en el min dijimos que era 150,0 y en el max 225,5. Y entonces aquí el más uno sería 149,9 y el más uno 150,1. Y en el promedio podríamos poner como 180, digamos, punto cero. Eh, Aquí tendríamos que poner 225,6 y 225,4. Preguntas hasta aquí. De mi parte no, bro. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Mm, Para esto otra vez. Em, ujú.
Hola. Creo que me falta uno, de conectarse. Enviar- Ah, ok, voy a comenzar. Voy a, ¿cuál es la mejor colección de clases de equivalencia para este problema? Pagar con tarjetas de crédito solo será posible con Visa, Master y American Express. Aquí la respuesta sería Visa, Master, American Express eran las tres opciones que habían. Ahora, una opción distinta de esas tres sería Credomatic y sin tarjeta, ¿verdad? Entonces, esa sería como la mejor forma. Voy a dejar de compartir un tirito para compartir el sonido. Sí, ok, entonces continuamos. ¿Cuál valores de entrada de prueba cubrían todas las particiones de equivalencia?
Si la temperatura cae por debajo de los 18 grados, la calefacción se enciende. Cuando la temperatura alcanza los 21, entonces la calefacción se apaga. Eran, aquí define, el rango válido era entre 18 y 21. Entonces, entre 18 y 21 podía ser el valor 19, un valor por debajo de 18 el 15 y un valor por encima del 21, 25. En este ejemplo, por ejemplo, hace falta em, el valor del centro. En este hace falta el valor por debajo y en este hace falta el valor por encima. Un campo de entrada toma el año de nacimiento entre 1900 y 2020. Los valores límite para probar ese campo serían la respuesta correcta es esta. Esta de una vez la descartaba uno porque recuerden que son 7 entradas, esta otra también. En la opción verde, está haciendo falta el mínimo más uno y el máximo más uno, que eran 2019, el máximo menos uno, 2019 y 1901. ¿Cuáles son las mejores entradas para la variable compra usando la técnica valores límite? Está probando un surtidor de gasolina, solamente acepta tarjetas de crédito y es no asistido. Una vez que la tarjeta de crédito es validada, el cliente ha elegido la carga deseada, entonces el bombeo de la gasolina es en centésimas de 0.01 y el valor máximo es de 60 galones. De nuevo, la opción amarilla y la azul se descartaban por el número de opciones y estas tenían la misma cantidad de opciones, pero era importante la precisión del dato. Vean que es en 0.01. La precisión del dato en la verde es de 0.1. Entonces, por eso no, la respuesta correcta era la roja. Los seguros de casa tienen opciones de política según los factores de la imagen. ¿Cuántos casos de prueba se necesitan? Tipo de inmueble es vivienda, local, condominio, oficina. Materiales, madera, concreto, ladrillo y premezclado. Y localización es ciudad, zona de residencial, campo y desierto. Recuerden que la forma de calcular cuántos casos de prueba eran es multiplicando por el número de opciones. Aquí todas las variables tienen 4 opciones, entonces era multiplicar 4
por 4, por 4, 64. ¿Cuál de las siguientes opciones proporciona correctamente la clase de equivalencia para una nueva clase de aviones? Aquí se introdujo un cambio en el esquema. La nueva clase tiene un peso entre 4.700 y 9.500 y una capacidad entre 350 y 550. Vean que la variable capacidad no cambia en ninguna de las opciones, 300, 500, 600 para todas. Entonces lo que hay que enfocar será en el peso. Habla que tiene que estar entre 4.700 y 9.500, ese es el rango válido. 4.700 y 9.500. Entonces, en esta opción amarilla no hay valor, está ubicado no hay valor para arriba de 9.500. En este otro también sucede lo mismo, ¿verdad? No hay valor para arriba de 9.500. Entonces, podía ser esta opción o podía ser esta otra opción. Aquí lo que pasa es que el límite inferior era 4.700, entonces la respuesta correcta es esta, ¿verdad? Que tiene 4.500. Preguntas. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Sí está quedando claro las dos técnicas que hemos visto hasta ahorita? Y yo considero que sí, profe, nada más que de ahí como por la presión del tiempo, es como que tal vez eso es como hay que verlo con un poquito más de detalle para sacarlo bien. ¿Sí? Y también yo sé que como los puntos si uno contesta primero, ¿verdad? Entonces, algunos, yo no ni había terminado ni leer la pregunta y ya habían contestado. Ok, entonces, mi idea sería que trabajemos unos 30, 40 minutos en el proyecto. Entonces, voy a crear los grupos en las salas para que trabajen en grupos. Y yo me voy a ir conectando a cada una de las salas para que puedan ir hablando un poco. Antes de que pasemos a las salas, voy a explicarles algunas cosas. Eh, creo que tienen clase, sí.
En el primer entregable que estaba planificado para hoy, creo que ahora más tarde cambio la fecha, pero lo podemos pasar como para el 6, viernes 6. En realidad es un documento relativamente sencillo, no es una cosa muy, muy grande. Voy a ubicarme aquí en la entrega 1, que sería esta. Básicamente es que tenga portada, tabla de contenidos, índice de tablas, una introducción relativamente corta. Aquí se especifica qué apartados tiene que tener una introducción. Después algunas especificaciones del software, este, que básicamente es, por ejemplo, que está desarrollado en PHP o que está desarrollado en .NET, ¿verdad? Que conozcan un poquito en qué está desarrollado esa herramienta, qué cosas necesitan tener para poder utilizarlo, instalarlo, en qué motor, sistema gestor de base de datos, etcétera. Y luego una descripción de requisitos o historias de usuario. Puede ser que como los estamos bajando de GitHub, pues muchos de esos no van a estar, pero esta parte de requisitos o historias de usuario es muy importante porque eso nos va a ayudar a entender qué es lo que hace esa pantalla. No es necesario que los hagamos para todo el sistema porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero entonces sí que seleccionen unas 3, mínimo, unas 3 pantallas eh, que tenga como muchas opciones, no sé, las de buscar, tal vez las de agregar algunos escogieron como de comercio electrónico, entonces las de reservar o las de comprar un producto, agregar al carrito, cosas así que tengan como muchas opciones porque esa nos va a dar como más posibilidad de obtener casos de prueba. Entonces, unas 3 formularios y entonces que ustedes escriban la historia de usuario, tal vez no muy detallada, pero para que tengan claridad de qué opciones tiene, qué limitaciones tiene, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es importante que ustedes lo definan. Luego vamos a definir un problema, lo que estamos tratando de resolver en el proyecto. Generalmente, como estamos desarrollando un proyecto de calidad del software, el problema va a estar un poco asociado ¿verdad? A identificar cuál es el nivel de calidad que tiene o, ¿verdad? Cosas de ese tema relacionadas a calidad. Ahorita voy a darles un tip de cómo podríamos definir ese problema. Y luego definir los objetivos, las metas y los indicadores. Em, Luego, también es bueno que ustedes identifiquen cuáles son los recursos que tienen disponibles para desarrollar el proyecto. Por ejemplo, el número de personas, o sea, que básicamente es el equipo del proyecto, los equipos que tienen disponibles de ustedes para desarrollar ese proyecto. Si tienen algún conocimiento específico, bueno, alguien conoce de esta lenguaje de programación o alguien conoce ya de automatización de pruebas, etcétera. Si tienen algún hardware disponible, etcétera, ¿verdad? Todos los recursos que tienen y luego también un cronograma de actividades, ¿verdad? Más o menos un plan de trabajo de qué van a hacer hasta la semana 16 que estaría finalizando el proyecto. Y la bibliografía. Entonces, básicamente eso es el primer entregable. Entonces, vean que es un documento bastante puntual y que eso en realidad no les va a llevar muchísimo tiempo de desarrollar. Entonces, para explicarles un poco cuál es la idea de que definan estos apartados de problema y objetivos. Desde hace varios semestres, repito, digamos que utilizo esta práctica de ver cómo definir un problema y definir objetivos, porque en muchas ocasiones cuando llegan a redactar el anteproyecto de práctica de especialidad, pues tienen los documentos bastantes limitaciones en este sentido. Entonces, para ir poniendo
en práctica algunas cosas que van a necesitar para cuando vayan a la práctica profesional. Hay muchas técnicas que yo puedo utilizar para definir un problema, pero nosotros vamos, oye, a utilizar, o yo les voy a mostrar cómo se utiliza la de árbol de problemas. Puede ser que ustedes quieran utilizar pues otra cosa y tampoco es que está mal. Esta técnica de árbol de problemas, básicamente lo que yo obtengo es un diagrama, se lee de abajo hacia arriba, eh, que serían las causas, ¿verdad? Y también las consecuencias o efectos. Para aplicar esta técnica, lo que debo hacer es primero identificar cuál es el problema, que eso lo voy a ubicar como en la mitad del diagrama. Profe, En la parte, sí, no, se supone que estás compartiendo. sí, se supone. No. Seguro donde salí del Kahoot se cerró y no me di cuenta. Eh, bueno, eso es lo que estaba hablando antes del proyecto, ahí lo pueden encontrar, está en la página, lo primero que deben entregar está en la página 6. Aquí está como cuál es la estructura del documento, que era lo que estaba explicando ahorita. Ahí cualquier cosa, Profe, si tienen alguna otra duda, nada más me consultan. ese documento ya está en el TEC digital. Desde la semana 1, yo les dije que revisaran el proyecto. Aquí Ah, ok. vienen todas las rúbricas de cómo se va a calificar también cada uno de los documentos. Sí, desde la semana 1. Bueno, aquí no ha avanzado mucho lo que les estaba diciendo. Entonces, en la mitad del diagrama vamos a poner el problema. En la parte de abajo las causas y en la parte de arriba de ese problema los efectos o las consecuencias. Vamos a ver un ejemplo. Lo puedo dibujar ahí encima de un árbol como para que de verdad parezca árbol, ¿verdad? Entonces, eh, puedo definir, por ejemplo, como problema que hay una existencia de botaderos informales de basura junto al colegio Los Patitos. ¿Cuáles son las causas? Bueno, se desconocen los procesos de reciclaje, hay una carencia de basureros y hay un bajo compromiso institucional y comunitario. Eso es lo que está ocasionando o causando este problema. ¿Qué efectos tiene este problema? Bueno, que hay presencia de insectos, se afecta la imagen de la institución educativa, también hay malos olores y están apareciendo roedores al interno de la institución. Entonces vean que me permite tener como claro cuál es el problema en concreto que estoy tratando de resolver. Aquí hay otro, es un poco más grande de la diserción o abandono escolar, ¿verdad? Entonces, una causa puede ser los problemas económicos y aquí se detalla como un poco más a los altos costos de transporte, estudiantes de familiares con escasos recursos, incorporación a temprana edad al mercado laboral, una alta incidencia de embarazos en jóvenes, em, medio ambiente no favorable al estudio, ineficiencia en el sistema educacional, infraestructuras de centros educativos escasos. ¿Qué está ocasionando esto? Desigualdad social y económica, empleos pocos calificados y mal remunerados, matrimonios a temprana edad, altos niveles de delincuencia. Bueno, ahí podemos definir muchísimos más. Entonces, este es otro ejemplo de un árbol de problemas. Aquí hay otro ejemplo. Hay en una empresa un aumento de las quejas y reclamos por parte de los clientes. Las consecuencias es de un deficiente servicio postventa que está asociado a la capacitación insuficiente del personal y una mala actitud del personal. Mala calidad de los productos
el producto se daña rápido y el funcionamiento retardado del producto. Y un aumento de precios del producto. No hay suficiente productividad y un aumento del precio de la materia prima. Son consecuencias. ¿Cuáles son los efectos? Pérdida de imagen, fortalecimiento de la competencia, disminución de las compras por los clientes. Esto también se traduce en pérdidas de utilidad y disminución de la participación del mercado y pérdida de motivación de la mano de obra. Entonces, ahorita después podemos trabajar en que cada grupo defina como cuál es el problema que va a tratar de resolver. Cuando ya se tiene el árbol de problemas definido con sus causas y consecuencias, se pasa a redactar lo que son los objetivos, metas e indicadores. Para esto se puede utilizar algo que se llama, y está asociado al árbol de problemas, es el árbol de medios y fines o árbol de soluciones, que básicamente lo que hace es transformar ese árbol, ¿verdad?, en ese árbol de soluciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, paso de negativo a positivo, ¿verdad? Porque un problema generalmente debería de ser algo negativo. Entonces, en mi problema, en el ejemplo anterior, había un aumento en las quejas. Ese era el problema. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Que se disminuyan las quejas, ¿verdad? Entonces, vean que lo que hago es convertirlo. ¿Qué voy a lograr con eso? Bueno, que se mejore la imagen corporativa, que se aumente la participación en el mercado, que se incremente la utilidad, que aumenten las compras de los clientes. Y también vean que se mejoran las causas, excelente servicio por venta, mejoramiento de la calidad de los productos y disminución en precios de productos y servicios. Entonces lo que hago es pasar a positivo lo que tenía en el árbol de problemas. Aquí podemos ver más o menos cómo eso lo puedo traducir a objetivos generales, específicos y actividades. Entonces vean que mi problema se convierte en el objetivo general. Estas ramas se convierten en objetivos específicos y estas de aquí se convierten en actividades. Puede ser que las actividades no las tengamos tan claras aquí, pero con los objetivos específicos yo ya las puedo ir determinando para cada uno de los objetivos específicos. Cosas importantes que debo tener en cuenta cuando voy a definir un objetivo. Debe comenzar con un verbo escrito en infinitivo. En infinitivo significa que termina en al, er, ir, ¿verdad? Medir, determinar, mejorar, etcétera. También los objetivos deben cumplir con esta, digamos que norma que se conoce como SMART. Eso lo que significa es que deben ser específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo. Entonces, específicos debe especificar qué, dónde y cuándo y cómo va a cambiar la situación. Entonces, ¿dónde? En la empresa o en el sistema de e-commerce. ¿Cuándo? En el segundo semestre de 2024. ¿Cómo? Aplicando pruebas. También medible, ¿qué es lo que deseamos cuantificar? Realizable, o sea, que sea algo que con los recursos y las capacidades que tenemos lo podamos lograr. Realista y que se establezca, ¿verdad?, el periodo de tiempo para cumplirlos. Los objetivos tienen asociados metas, que son los procesos que debemos seguir para llegar a ese objetivo. Entonces, un ejemplo, y que permite explicar como bastante bien qué es una meta. Imagínense la vuelta ciclística, puede ser el Tour de Francia o la Vuelta de Costa Rica o a España, no sé, el Giro de Italia, ¿verdad? Es una vuelta ciclística.
Generalmente el objetivo de los ciclistas, digamos que los élite, es ganar el título, ¿verdad? ¿Cuál sería la meta para cada uno para estos ciclistas? Bueno, la meta es que como yo quiero ganar el título, debo ganar cada una de las etapas. Entonces esa es mi meta, ganar la etapa uno, ganar la etapa 2 y así sucesivamente hasta que llego a cumplir mi objetivo general. Eh, También podría ser que se incluyan, por ejemplo, las metas volantes y los premios de montaña, ¿verdad? Que también son metas que se deben de cumplir y eso obviamente da más puntos. Ahí lo podríamos ir viendo. Entonces, para que tengamos ahí más o menos, entonces, el objetivo es ganar el título, las metas, cada una de las etapas o los premios de montaña. Luego, en los proyectos también tenemos indicadores que me especifican cuantitativa o cualitativamente cómo cómo puedo medir que estoy alcanzando ese objetivo. Debo definir indicadores prácticos, independientes, y que estén enfocados, ¿verdad? En lo que queremos desarrollar. Entonces, el nombre del indicador, por ejemplo, podría ser el aumento de la utilidad. La descripción es en el tercer año tener un aumento, vean que aquí estoy diciendo de cuánto para poder medirlo, de un 10% con respecto a el año anterior o el proyecto anterior. ¿Quién debe medir esto? La compañía. ¿En dónde? En la misma compañía. ¿De cuánto debe ser el incremento? De un 10 igual o 10%. ¿Cómo lo hago? Bueno, verificando los estados, ¿verdad? ¿Y cuándo? Eso va a ser en el tercer año después de que el proyecto terminó. Aquí hay algunos ejemplos concretos, ¿verdad? Un objetivo podría ser definir los casos de prueba y las metas serían, eh, comunicar los resultados, este, utilizar la técnica de pruebas. Entonces, ¿cuál es el indicador? Bueno, que hayan al menos 60 casos de prueba definidos, que el plan de pruebas contenga todas las partes, etcétera, ¿verdad? Esos son como cosas que se podrían definir. Teniendo un poco más claro qué es lo que se necesita para este entregable, pues voy a pasar a crear los grupos. Les voy a dar unos 5 minutos a cada grupo para que traten como de conversar sobre lo que he hablado ahorita y me voy a ir conectando a cada grupo para atender como dudas puntuales de su proyecto. Sí, Karina. Profe, es que estaba buscando el documento y no sé si es que estoy buscando mal, pero creo que el que hay es como diferente al que usted estaba presentando ahorita, entonces no sé. Ah, no, es que por el que me preguntaron antes es por el del proyecto. Está en la carpeta de proyecto. Ah, no, ese sí, pero yo decía el que usted te estaba presentando ahorita. Este de ahorita está en la clase 5. Ah, ok, Es que gracias. mi intención era que viéramos esto la semana pasada, pero como había un grupo que todavía no tenía proyecto, entonces lo dejé para esta semana. Entonces quedó en la semana 5. Voy a ir creando los grupos. eh, Son de 4. Y me van diciendo, bueno, voy a ir viendo los de aquí, tal vez me queda más fácil. En los grupos, tal grupo dice que Minerva, Kevin, Antonio. eh,
Matthew no lo veo. Melanie. Melanie sí. Melanie y Mario Adrián. Michael Justin. Matthew está aquí. Lo que dice Jennifer Evelyn. eh, Gabriel está en el primero. Fabián está en este otro. Brittany también está en eh, Alejandro y Andrei. Está aquí. Está en el último. Y Andrei, es el que me falta. Andrei está en el primero. Eh, Voy a dejarlo en 20 minutos. Bueno, voy a dejarlo como en 18. Eh, Creo que ahí. No sé si hay alguna pregunta. Ya tengo las salas listas. Si no hay preguntas, entonces abro las salas. Ok, listo.